Ji-chen es una mujer peligrosa, muy inteligente para los negocios. Sin embargo, su padre la menospreciaba por ser mujer, y la obligaba a limpiar los líos de su hermano inútil. A pesar de todo, ella mantuvo el control. Un día, vio cómo su rival humillaba a su guardaespaldas Yu-sou. Sin dudarlo, Ji-chen le ofreció trabajo, pero él la rechazó por lealtad a su empleador. Ella no se inmutó. Con una sonrisa fría, le aseguró que, tarde o temprano, la buscaría. Por otro lado, el segundo hermano de Ji-chen estaba hospitalizado después de sufrir un accidente, donde una joven llamada Gao Fei también resultó herida y estaba en cuidados intensivos. Ji-chen debía solucionar este problema, por lo que investigó a la familia de Gao Fei. Inesperadamente, descubrió que Yu-sou era el hermano y que trabajaba en las Fuerzas Armadas, pero tras un problema, tuvo que trabajar de guardaespaldas. Yu-sou lloraba, desesperado por no poder cubrir los gastos médicos. Chen, fría y calculadora, le ofreció una generosa compensación, pero con una condición: su silencio. No podía permitir que el accidente manchara el nombre de su empresa. Sin embargo, Yu-sou se negó rotundamente. Debido a esto, Ji-chen se encaprichó más con el guardaespaldas y ordenó que presionaran al hospital para que le exigieran a Yu-sou el pago de las facturas. De ese modo, él no tendría más opción que trabajar para ella. El asistente no comprendía su interés, hasta que ella admitió que estaba obsesionada con su apariencia y quería jugar con Yu-sou. Después de unos días, él la buscó desesperado, dispuesto a convertirse en su guardaespaldas. Pero la chica no se lo puso tan fácil. Su timidez la atraía aún más, así que le planteó sus condiciones. El salario sería menor al que le ofreció al principio, y tendría que trabajar para ella durante 5 años sin posibilidad de renunciar. Durante ese periodo, estaba decidida a convertirse en la cabeza de su familia, por lo que enfrentaría más riesgos. Prometió ayudarlo a salvar a su hermana, pero él tendría que pertenecerle. Yu-sou le recordó que ella estaba comprometida, pero Ji-chen explicó que su relación era solo por intereses familiares. Más tarde, asistió a una reunión familiar, pero apenas llegó, escuchó que la menospreciaban por ser mujer, asegurando que jamás podría liderar a su familia. Ji-chen no se dejó intimidar y los echó de la fiesta, pero alguien manchó su vestido, obligándola a cambiarse. Llevó consigo a Yu-sou y lo provocó deliberadamente. Él, aunque acalorado y tentado, se mantuvo firme. El tercer hermano de Ji-chen regresó del extranjero con la intención de disputarle el liderazgo familiar. Ante la amenaza, Ji-chen publicó fotos comprometedoras que dañaban la reputación de John, asegurándose de que su padre lo descartara como sucesor. Enfurecido, John la confrontó, pero Yu-sou lo detuvo. Ella debía viajar por negocios, pero de repente, una intensa comezón la detuvo. Era una reacción alérgica provocada por su madrastra. Sabía que no podía ir al hospital de su familia porque lo usarían en su contra. Así que le pidió a su asistente que se adelantara, mientras ella iba a otro hospital con Yu-sou. Preocupado, Yu-sou intentó aliviarla ayudándola a rascarse. Pero Ji-chen, fiel a su naturaleza provocadora, se subió encima de él. A pesar del calor del momento, Yu-sou se mantuvo firme. En el hospital, él se vio obligado a aplicarle la pomada, sus manos temblaban mientras la tocaba, lo cual la hizo sonreír. Al día siguiente, confrontaron al gánster que había secuestrado a su empleada. Los oponentes de Ji-chen la superaban en número, así que tomó el arma de Yu-sou y les propuso un juego, la ruleta rusa. Si el gánster ganaba, podría quedarse con Yu-sou. Sorprendentemente, Ji-chen hizo que fuera él quien iniciara el juego. Tras 2 disparos llenos de tensión, apuntaron al gánster. Acorralado, el tipo se vio obligado a liberar a la empleada. Poco después, Ji-chen la ató, decidida a obtener respuestas. Sus métodos no eran convencionales, y el miedo hizo que la empleada finalmente confesara. El responsable era Han, su hermano mayor. Él había confabulado con el gánster para robar el libro de cuentas. La chica tenía que soportar tantas traiciones con tal de convertirse en la jefa de la familia. Mientras tomaba aire, notó que Yu-sou estaba preocupado, así que se sentó sobre él y comenzó a coquetear. Yu-sou se resistió al principio, pero luego estuvo a punto de besarla. Desafortunadamente, fueron interrumpidos por el asistente. Más tarde,
Ella le ofreció una copa a su guardaespaldas, pero inesperadamente, alguien le estaba apuntando. Yu-soo reaccionó de inmediato para protegerla, y ese gesto la conmovió. Otros la habrían empujado para eliminarla, incluso su propia familia. Ella le contó cuánto había sufrido en su infancia, pero ahora se había convertido en una mujer fuerte. Aunque la situación no era nueva para ella, algo cambió, sintió que Yu-soo era distinto. Él la veía como una mujer peligrosa, pero también encantadora. El asistente informó que los matones habían sido derribados. A pesar de estar herido, Ji-chen prefirió no ir al hospital por temor a que lastimaran a su jefa. Al día siguiente, se dirigió a visitar a un comerciante llamado Tanawat, y para mantener las apariencias, hizo que su guardaespaldas se hiciera pasar por su prometido. Tanawat se emocionó al escuchar su propuesta, aunque pidió tiempo para pensarlo. Más tarde, Ji-chen, incapaz de contenerse, volvió a coquetear con su guardaespaldas. De pronto, él la cargó hasta el sofá y, con gesto decidido, se quitó la corbata como si estuviera dispuesto a entregarse a ella. Pero en lugar de rendirse, le ató los pies y le pidió que dejara de provocarlo. Antes de dar cualquier paso, debía romper su compromiso porque él no sería un amante. Posteriormente, Tanawat se negó a trabajar con Ji-chen al descubrir su mentira. Quería que su verdadero prometido fuera quien tratara los negocios. Justo en ese momento, Lu-yan, el prometido de Ji-chen, apareció. Su presencia le dio más confianza al comerciante, quien finalmente cerró trato con la chica. Lu-yan no tenía interés en su prometida, pero cambió de parecer al ver lo fuerte que era para los negocios. Sin embargo, le incomodaba que tuviera cerca a un guardaespaldas, así que la sujetó por la cintura con fuerza, intentando provocarla. Yu-soo no soportaba verla en esa situación, así que lo apartó de inmediato. Lu-yan empezó a menospreciarlo y lanzó una tarjeta para solucionar el problema. Ordenó que investigaran a Yu-soo, pues no creía que fuera un simple guardaespaldas. Más tarde, en medio de la borrachera, ella volvió a provocar a su guardaespaldas. Pero Yu-soo, firme, le exigió que se detuviera. «Si no te gusto, entonces no me provoques», dijo antes de alejarse. Ji-chen permaneció en silencio unos segundos, hasta que, impulsada por sus emociones, corrió a abrazarlo. Con voz temblorosa, confesó que le gustaba. Recién entonces comprendió lo especial que era para ella. Deseaba ser su novia y prometió cancelar su compromiso cuando Lu-yan regresara. Yu-soo se sintió muy feliz, y le dieron la buena noticia de que habían encontrado un corazón para su hermana. Pero la alegría duró poco. Lu-yan lo había robado, usándolo como herramienta para presionar a su prometida. Furiosa, Ji-chen fue a confrontarlo. Lu-yan, sin rodeos, le pidió algo a cambio para devolver el corazón. La levantó en sus brazos, dejando claro que quería estar con ella. Ji-chen, con firmeza, le pidió que primero enviaran el corazón al hospital. Justo cuando pensó que tendría que acostarse con alguien que no deseaba, la salvó la campana. Lu-yan tuvo que ir a ver a su abuela. Ji-chen regresó al hospital, pero apenas vio a Yu-soo, se desmayó. Preocupado, él la cuidó hasta que despertó. Ella solo necesitaba descansar, por lo que él prometió que siempre la cuidaría. Conmovida, le dio un beso. La hermana de Yu-soo fue operada, pero aún la mantenían en cuidados intensivos. El hermano mayor de Ji-chen intentó desacreditarla frente a su padre, mostrando el supuesto libro de cuentas que había recuperado. Sin embargo, ese ejemplar no era el original. Ji-chen presentó pruebas que demostraban implicación de su hermano en el fraude contra la empresa. Con ello, logró derribar a uno de los posibles sucesores. Ahora, solo le quedaba un rival, John, el tercer hermano. Por eso, publicó más noticias en su contra, desatando un escándalo. Su padre, furioso, lo regañó de inmediato, pero los subordinados de John lograron revertir el efecto, aumentando su popularidad. Sin embargo, minutos después, se filtraron nuevas revelaciones alarmantes. Yu-soo había ayudado en secreto a Ji-chen para que su padre no sospechara de ella. En agradecimiento, Ji-chen le preparó una sorpresa, pero él se negó a cruzar los límites porque aún estaba comprometida. Desafortunadamente, Lu-yan, consumido por los celos tras el rechazo de Ji-chen, confabuló con Jun para destruirla.
Su plan era apoyar el negocio de Jun hasta que Ji-chen se arrodillara para pedirle ayuda. Pero ella no era débil. Con paciencia y precisión, planeó un ataque mayor. Justo cuando sus enemigos estaban a punto de tener éxito, Ji-chen informó a la prensa sobre el lavado de dinero que estaba cometiendo su hermano. Jun fue arrestado, y la noticia afectó gravemente la salud de su padre, quien no entendía cómo su hija podía ser tan despiadada para conseguir lo que quería. Ji-chen anunció públicamente la ruptura de su compromiso con Luyan, aunque sabía que la decisión final dependía de su padre. Le explicó las verdaderas intenciones de Luyan, apoderarse de su fortuna. El señor, finalmente, apoyó su decisión. Pero justo en ese momento, sufrió un ataque y fue llevado de emergencia al hospital. Ji-chen debía viajar a otra ciudad por órdenes de su padre. Antes de partir, Yu-soo no pudo resistir más sus sentimientos, y pasó la noche con ella. Al día siguiente, Luo, el jefe de una familia poderosa, le ofreció a Ji-chen un matrimonio con su hijo. Ella fingió estar de acuerdo, mientras en secreto comenzaba a idear otro plan. Yu-soo fue incapaz de contener sus celos, y la besó apasionadamente, exigiendo una explicación. Ella mencionó que el señor Luo tenía conflictos con la familia Wei, y que necesitaba aprovechar esa tensión para ponerlos en su contra. Si lograba enfrentarlos, no solo evitaría el matrimonio por contrato, sino que le demostraría a su padre de lo que era capaz. Yu-soo no quería que se expusiera a tal peligro, pero la chica necesitaba hacerlo. Su mayor deseo era convertirse en la jefa de su familia. Él prometió ayudarla, y se fue sin dar más explicaciones. En realidad, el jefe de las Fuerzas Especiales lo contactó para ofrecerle el puesto de subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional. Yu-soo aceptó su propuesta, pero pidió tiempo para resolver sus asuntos. Eso implicaba a Ji-chen, ya que temía por su seguridad. Con su ayuda, Ji-chen logró provocar un enfrentamiento entre las familias Luo y Wei. El conflicto fue brutal y hubo bajas humanas. Aunque Ji-chen no sabía cómo lo había logrado, le agradeció a su guardaespaldas. Yu-soo le advirtió que el señor Wei había escapado, pero antes de que pudieran reaccionar, un auto embistió el vehículo de la chica. El señor Wei la secuestró, pues la culpaba de la muerte de su hijo. Justo cuando estaba a punto de eliminarla, irrumpió Yu-soo y disparó contra él antes de que hiriera a su amada. A pesar de todos sus esfuerzos, Ji-chen no logró convencer a su padre de que era digna de sucederlo. En cambio, él llamó a su hijo ilegítimo, Chen Fen, para entregarle la responsabilidad. Mientras tanto, la madre de Ji-chen le pidió que cediera su puesto a su hermano, revelándole que ella no era su hija biológica. Esa revelación explicaba por qué su padre jamás la había tomado en serio. Devastada, Ji-chen confrontó a su padre y conoció por fin a su hermanastro. Chen Fen, aún joven e inexperto, le aseguró que no deseaba convertirse en el sucesor. Pero Yu-soo desconfiaba de él y lo investigó en secreto. Así descubrieron que la madre de Chen Fen había sido eliminada. Ji-chen, decidida, le reveló la verdad a su hermanastro y le propuso un trato: unir fuerzas para destruir a su padre. Como parte del plan, Ji-chen robó el sello de su padre y estuvo a punto de transferir todas las acciones de la empresa a Chen Fen, creyendo que con su apoyo podría tomar el control. Sin embargo, Yu-soo, suspicaz, la convenció de entregarle un contrato falso. Tal como esperaban, Chen Fen mostró su verdadera cara frente a su padre. Lo odiaba por haberlo abandonado, y en un acto de venganza, le dio la medicina equivocada. El señor, debilitado, logró llamar a Ji-chen. Ella corrió a su lado sin entender lo que había ocurrido, pero justo en ese momento, la policía apareció para arrestarla. El día del funeral, Chen Fen celebraba su aparente victoria. Pero Ji-chen fue liberada por falta de pruebas y presentó el testamento de sangre que su padre había dejado, transfiriéndole oficialmente el poder. Chen Fen, incapaz de aceptar la derrota, se lanzó contra ella, pero Yu-soo llegó justo a tiempo para detenerlo. Reveló que Chen Fen había eliminado a su propia madre, cegado por la ambición. Ji-chen, aún sorprendida por la verdadera identidad de su guardaespaldas, anunció su posición como la heredera. Tiempo después, decidieron unir sus vidas en matrimonio, con la promesa de amarse para siempre.